En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Senadora María Fernanda Cabal, muy buenos días. Senadora. Muy buenos días. Aquí Ya. estoy. Sí, señora, ya la escuchamos. Senadora, ¿qué está pasando en el Catatumbo? ¿La gente pudo regresar a sus hogares? ¿Desaparecieron los cultivos de coca? ¿Se arregló la situación en el Catatumbo? Usted ha estudiado cuidadosamente ese gravísimo problema que tiene el país. ¿Qué nos cuenta? Doctor Londoño, este es un problema de muchísimas décadas y que por gobiernos como el de Gustavo Petro terminó dejándose consolidar la estrategia de Nicolás Maduro y la estrategia chavista del socialismo del siglo XXI. Los desplazados que llegaron a Cúcuta, ya muchos no están, pero no todos se han ido. Otros sí continúan en las zonas aledañas, unos continúan en Tibú, pero es increíble los datos que le voy a contar. Esta región de frontera siempre ha sido una colonia del ELN desde hace muchos años, como lo ha sido la región fronteriza de Arauca. Cuando usted fue ministro y con el presidente Uribe y con la seguridad democrática y lo que ustedes lograron de volver a organizar un ejército prácticamente inexistente de casi 100.000 hombres, esta fue una zona estratégica donde el presidente Uribe logró llevar un Estado que había sido completamente ausente. Se logró una sustitución de cultivos en esa época, en el primer periodo del presidente Uribe, pero la presencia además fue constante. Yo lo he dicho en anteriores ocasiones, fue acompañada del ejército y fue una sustitución que también vino acompañada de erradicación y de aspersión. Todavía sobreviven en medio del desastre de tener 50.000 hectáreas de coca hoy. Cuando la cantidad era muchísimo menor, todavía sobrevive la palma africana, que fue la que llevó el presidente Uribe, y el cacao, y con todas las dificultades se siembra y se exporta. ¿Qué empezó a suceder? Después, con el presidente Santos, usted se acuerda que los 2 primeros años de Juan Manuel Santos continuó el proceso de erradicación, que era el efecto de un gobierno de Uribe de 10 años. Llegamos a 40.000 hectáreas en todo el país. En el Catatumbo seguramente no habían más de 10.000 y esto se empezó a perder con el acuerdo de La Habana. Perdóneme que le interrumpa, no había más de 5.000 hectáreas. Cuando el presidente y quien le habla pudimos terminar la erradicación de cultivos ilícitos con aspersión aérea. Discúlpeme. Buena aclaración, 5.000 porque las hectáreas. cifras son importantes. Entonces, 5.000 hoy hay que multiplicar por 10. Con el acuerdo de La Habana, y usted sabe todas las complicidades que se dieron allí. ¿Sí me escucha, doctor Londoño? Sí, señora, perfectamente. El acuerdo de La Habana, que tanto he denunciado en su punto 4, donde sometió el Estado de Derecho a la criminalidad con la excusa de que había que tener consentimiento de la comunidad con comillas, pues lo que se vino al traste fue todo un esfuerzo en vidas humanas, en logística, en preparación, y terminamos con lo que hay hoy, que debemos estar rozando las 300.000 hectáreas de coca y allá específicamente 50.000. ¿Qué pasa con los corredores históricos que están en esa zona, que es una zona de montaña, que es una zona de frontera? Que esos corredores vuelven y se activan. Hay más de 170 trochas para todo tipo de paso, donde sale también el intercambio de minería ilegal,
de coca, tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de gasolina, tráfico de productos, tráfico de ganado, porque recuerde que en la época de Santos, José Félix Laforí denunció que había una complicidad en la frontera donde entró muchísimo hato ganadero con el peligro de la aftosa, porque allá no tienen el orden que tienen en Colombia para vacunar. Pero lo más grave es que en esa activación de corredores que habían sido frenados por ustedes, se frenó completamente el control a través de distintos medios tecnológicos y el apoyo que se venía recibiendo de Israel y el apoyo de Estados Unidos. Cuando usted relaja lugares donde la criminalidad tiene este nivel de complicidad y de apoyo con el régimen de Chávez, de Maduro, pues sencillamente usted está entregando una porción del territorio nacional. ¿Desde hace cuánto se viene denunciando que el régimen chavista madurista cobija no solo al ELN, sino a las FARC? ¿Pero qué pasó? Se empezaron a consolidar, sobre todo los helenos, porque ha sido su territorio natural. Y con toda la dispersión de la cabeza de Medusa que significó el Acuerdo de La Habana, que no acabó con las FARC, sino que las fragmentó porque el negocio de la coca no está en venta, sigue más rentable que nunca, una parte de las disidencias empezaron a sentarse en ese territorio y si usted baja y traza la línea, están también en Arauca, donde históricamente se han asesinado las FARC y el ELN, con cifras atroces que las hemos dado anteriormente, doctor Londoño. Tame con 800, ya van por los 900 muertos. Arauca ya debe ir rozando los 700 muertos en este gobierno y ya no los cuenta ni Gustavo Bolívar ni otro de estos personajes grotescos que son bien representativos de lo que es la destrucción de Colombia a manos de estos personajes que parece que su agenda fuera únicamente esa entre la incapacidad y la perversidad. ¿Qué tenemos hoy? Un ELN repotenciado, una capacidad de reclutamiento que según supe por cifras oficiales estaba en 29% de capacidad de aumentar su pie de fuerza ilegal. Eso se ha logrado con mucho esfuerzo del ejército en bajarse a 15%, pero el reclutamiento disparado, los corredores por donde entra y sale la criminalidad disparados y lo más grave, a Cúcuta, doctor Londoño. Cuando hicieron el atentado hace 3 semanas, va a ser un mes, entraron los camiones armados por la frontera a sitiar Cúcuta y se regresaron. No hay fuerza pública que lo detenga, no hay órdenes de disparar. La única orden que vemos es de un demente como Gustavo Petro diciendo que hay que hacer una zona económica binacional. La única orden de un presidente que es un traidor de la patria, como lo denuncié ante la comisión de acusación, un traidor de la patria y un espía que publica una coordenada geográfica para advertirle al ELN que su propio ejército, nuestro ejército, iba a ejercer acciones contra ese grupo. Estamos en manos de un cómplice del ELN, de un cómplice de las FARC. Pero también le cuento este datico para que usted vea algo que denunciaba hace años, casi como la única voz y usted casi como el único medio que hace años me daba este espacio. ¿Sabe cuántas ONGs había en el Catatumbo, doctor Londoño? ONGs humanitarias, humanitarias entre comillas, 52, 52, ¿usted me está escuchando? Sí, señora. Atónito. 52 ONGs que no han servido sino para consolidar el desastre, porque a mi juicio terminan jugando un papel de lavadores de cara y un papel de complicidades con la criminalidad. Muchas de esas, por fortuna me cuentan, auspiciadas por la agencia USAID, ya les tocó empezar a empacar sus chiros y a irse. Ya no tienen cómo ordeñar a USAID y seguramente cómo ordeñar al Estado colombiano, pero gravísimo que esa sea la consolidación de una fachada
donde al Estado le queda absolutamente imposible ejercer su autoridad y donde el ejército permanentemente es denunciado. Entonces, ¿qué vimos con el desplazamiento? Una confrontación del ELN y unas estructuras de las FARC, de las disidencias, mal llamadas disidencias. Se decía que por la disputa de un cargamento, no es por la disputa de ningún cargamento, hay demasiada coca que no hay que disputar. El corredor privilegiado que le da el cartel de los soles a través de Venezuela ha hecho consolidar a estas organizaciones criminales, pero ha privilegiado al ELN porque aquí hay una agenda oculta de hace décadas donde el ELN vuelve y reclama la propiedad de esos territorios. Los helenos permiten que entren las FARC, hacen negociaciones, pero no les dan autorización de entrar a relacionarse con la base social donde el ELN siente que tiene un derecho propio. Y recuerde por qué. Porque el ELN es creación del ala marxista de la Iglesia Católica, porque todavía hay muchos sacerdotes comunistas cómplices, no solo allí, sino en otros rincones de Colombia. Por eso les encanta que haya acuerdos de paz y ahí se sientan de primeros, porque sienten que son los que tienen el estatus y ven a las FARC como de tercera categoría. Vino la orden de atacar desde distintos puntos para no darle salida a los guerrilleros de las FARC y dicen que no son ni 80 ni 100 los asesinados. Ayer nos enteramos que esa cifra se superó hace rato. El ELN castigó a las FARC por incumplir una orden dada de no involucrarse con la sociedad civil, como ellos la llaman, que consideran ellos en medio de su psicopatía, porque yo creo que todo esto es de espíritus inmundos, que son los propietarios de una comunidad que si la dejaran libre, los detesta, porque recuerde que en esa zona del país el presidente Álvaro Uribe siempre ha sacado esos votos silenciosos de la población esclava de los grupos ilegales. Hoy es un desastre. Hoy es lo mismo de siempre, el gran desplazamiento, un desplazamiento artificial motivado por estos bandidos, pero también instrumentalizado por organizaciones sociales que, según entiendo, hoy están recibiendo el respaldo del gobierno diciendo que los van a matar, ya tienen camionetas blindadas, ya tienen apoyo, para terminar negociando ellos como voceros de la comunidad. Es el mismo cuento de lo que vivimos, recuerde usted, con el gran desplazamiento de los negros del Atrato, el mismo cuento del desplazamiento del Magdalena Medio que terminó en Barrancabermeja en Barrancabermeja en el año 97. Es la misma receta macabra que le han aplicado a un Estado débil, pero que en este caso termina siendo un Estado gobernado por cómplices de la criminalidad. Qué horror, qué horror. Bueno, doctora María Fernanda, ¿y dónde están las 50.000 personas que tuvieron que salir del Catatumbo? Porque llegaron a Cúcuta, llegaron a Tibú, pero finalmente, ¿qué pasó con ellos? ¿Regresaron a sus tierras? No todos han regresado. Algunos regresaron, se encontraron sus fincas, sus parcelas ocupadas por guerrilleros. Otros continúan en Tibú, otros están en la Gabarra. La presión es impresionante, pero todo es hecho a propósito con un guión, porque es la forma de usted desestabilizar los gobiernos locales y regionales que terminan mirando al nivel central para ver de dónde sacan presupuesto para el sostenimiento de las familias. Y al final lo que usted tiene es un ELN repotenciado como un ejército ilegal binacional y un territorio que siempre ha estado en la mira de Venezuela desde Chávez. Un territorio riquísimo en minería, doctor Londoño, riquísimo en tierras raras, en coque, un territorio que su pretensión es ser anexado por Venezuela. Qué horror. Bueno, senadora, pues muchísimas gracias. Y hay que fumigar. La única manera de recuperar el Catatumbo es quitarle la fortaleza
a los grupos que están allá, que es una fortaleza económica derivada de las grandes cantidades, más de 50.000 hectáreas sembradas de coca, de una coca mucho más productiva que lo que era antes, porque en eso sí avanza la agronomía en Colombia, en hacer la coca más productiva. Senadora, muchísimas gracias y no nos olvidemos de los refugiados del Catatumbo que se alojaban en el estadio de la ciudad de Cúcuta. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? Senadora María Fernanda Cabal, muchísimas gracias por habernos acompañado en la hora de la verdad. Muchas gracias, doctor Londoño, y feliz día. Bueno, queridos amigos, la escucharon, ¿no? La escucharon. María Fernanda Cabal, la tragedia del Catatumbo, la tragedia de nuestra vecindad con Venezuela y la debilidad y la complicidad del gobierno de Petro con estos grupos llenos de oro, llenos de cocaína y llenos de deseos de consolidarse en esa zona de la patria. El interés es todo, el de Nicolás Maduro por sentarse con Petro a negociar lo que pasa en la frontera. Por eso el anuncio de ayer, doctor Fernando, de Gustavo Petro es tan peligroso, porque dice Petro que se va a sentar a hablar con Maduro para llegar a unos acuerdos de una zona comercial. Recordemos que el río Catatumbo, que arranca de este lado en Colombia, termina desembocando en Maracaibo, corredor estratégico de narcotráfico del Cartel de los Soles con el que va a hablar Gustavo Petro. Muy bien. Ya lo escucharon. María Fernanda Cabal, para muchos candidata con muchas posibilidades a la presidencia de la República. María Fernanda Cabal, senadora de Colombia, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Avanzamos en la hora de la verdad. Petición del público y en el Teatro Colsubsidio regresa el exitoso musical Chabela por Siempre Vargas para 2 únicas funciones el 21 y 22 de marzo, protagonizado por Carmenza Gómez, Adriana Botina, Ana Sofía González y Jonathan Bedoya, con mariachi y trío de guitarras en vivo. Boletas en tuboleta.com y taquillas del Teatro Colsubsidio. Juntos lo hacemos posible. Vigilado Supersubsidio.